La gélida voz de Isidora Blanco rompió el silencio de la oficina mientras sostenía el móvil con una foto comprometedora en la pantalla. ¿De verdad pensabas que no me enteraría? Un hombre como tú en mi casa aprovechándote de mí cuando estaba vulnerable. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Aarón Vargas, de 38 años, padre soltero de un niño de 10 años, permaneció sentado tranquilamente frente al escritorio de la directora ejecutiva, con los ojos fijos en ella sin mostrar sorpresa. Llevaba 7 años trabajando como analista principal en la empresa, siempre impecable en sus informes y respetuoso con todos. Él, un hombre negro, nunca imaginó que un gesto de amabilidad se convertiría en una acusación que podría destruir su vida. Señora Blanco, usted estaba extremadamente bebida anoche. Solo la llevé a casa para que estuviera a salvo, como haría cualquier persona decente. Isidora se rió con desdén, sus ojos azules brillando con una frialdad calculadora. Ah, qué conveniente. El empleado servicial se ofrece a llevar a casa a la jefa bebida. Y luego, bueno, ya sabemos lo que hacen los hombres como tú cuando creen que nadie los ve. La insinuación era clara y venenosa. Aarón sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Había percibido pequeños signos de prejuicio por parte de Isidora a lo largo de los años, comentarios sutiles sobre suerte de trabajar en una empresa tan prestigiosa, miradas condescendientes cuando hablaba en las reuniones, la forma en que ella siempre revisaba 2 veces su trabajo mientras aprobaba sin preguntas los informes mediocres de sus compañeros. «Estoy seguro de que hay un malentendido», dijo Aarón con la voz controlada para ocultar la tormenta interior. «No hay ningún malentendido. Has invadido mi privacidad. Me has puesto en una situación embarazosa y ahora vas a pagar por ello». Isidora se inclinó hacia adelante. «Estoy pensando en denunciarlo como acoso sexual. Es tu palabra contra la mía, Aarón. ¿A quién crees que van a creer?» El silencio pesó en el aire como una amenaza tangible. Aarón observó el rostro de la mujer que controlaba su destino profesional, notando cómo ella saboreaba cada palabra, cada momento de poder sobre él. Ella no tenía ni idea de que la había grabado cada segundo de la noche anterior, desde el momento en que la encontró llorando en el baño de la empresa hasta que la dejó en su casa, cuidando de documentar cada gesto respetuoso. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. ¿Y si te dijera que tengo pruebas de que no ocurrió nada inapropiado?, preguntó a Aarón suavemente. Isidora se rió a carcajadas. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas podría tener un hombre en tu posición contra alguien como yo? Aarón solo sonrió. Una sonrisa que contenía años de paciencia, estrategia y una inteligencia que Isidora había subestimado por completo. Él sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Las personas como ella siempre revelaban su verdadera naturaleza cuando se sentían en control absoluto. Mientras Isidora seguía hablando de consecuencias y despidos, Aarón pensaba en el hijo que le esperaba en casa, en la injusticia que enfrentaba a diario y en el plan que había comenzado a trazar mucho antes de esta conversación. Lo que Isidora no sabía era que Aarón había pasado años documentando cada comentario, cada mirada despectiva, cada microagresión, y ahora por fin tenía el detonante perfecto para exponer la verdadera cara de la ejecutiva más respetada de la empresa. Isidora no perdió tiempo en difundir su versión de los hechos. El lunes siguiente, Aarón llegó a la oficina y se encontró con miradas extrañas, susurros ahogados y un ambiente gélido que no existía el viernes anterior. Ella había sembrado semillas venenosas de desconfianza con precisión quirúrgica. «Aarón, tenemos que hablar», dijo Sofía Pérez de Recursos Humanos, apareciendo en su cubículo incluso antes de que encendiera el ordenador. «Ha habido una denuncia formal contra usted». Mientras caminaba por el pasillo, Aarón notó cómo sus compañeros desviaban la mirada como si tuviera una enfermedad contagiosa. Isidora había elegido bien sus palabras, nunca acusaciones directas que pudieran refutarse fácilmente, sino insinuaciones lo suficientemente graves como para manchar su reputación de forma irreversible. En la sala de recursos humanos encontró a Isidora sentada como una reina en su trono, flanqueada por 2 abogados de la empresa. Su sonrisa era depredadora, llena de la confianza de quien nunca había perdido una batalla corporativa. «Señor Vargas», comenzó Sofía incómoda. «La señora Blanco alega que usted se comportó de manera inapropiada cuando la llevó a su casa después de la fiesta de la empresa. Ella tiene fotos comprometedoras». «¿Qué? ¿Qué fotos?», interrumpió Aarón con calma.
Isidora deslizó su teléfono por la mesa, mostrando una imagen de ella tumbada en su propia cama, ligeramente deshecha. Me pusiste en una posición vulnerable, Aaron. Un hombre solo con una mujer indefensa. Aaron observó la foto con interés clínico. Interesante. ¿Y quién tomó esta foto? Yo misma, cuando me desperté y me di cuenta de lo que había pasado, respondió Isidora rápidamente. Ah, dijo Aaron tomando nota mentalmente. Primera mentira documentada. Lo que Isidora no sabía era que Aaron había crecido en el sistema de asistencia social después de que su madre muriera cuando él tenía 14 años. 6 años en hogares de acogida disfuncionales le habían enseñado a documentarlo todo, a desconfiar de las autoridades y a tener siempre un plan de escape. Más tarde, tras servir 5 años en el ejército antes de utilizar los beneficios para pagar la universidad, él aprendió estrategia, paciencia y la importancia de conocer completamente a su enemigo antes de atacar. Ahora, como padre soltero de Elías, un brillante niño de 10 años que era su razón para vivir, Aarón había perfeccionado el arte de anticipar los problemas y protegerse contra ellos, especialmente en entornos corporativos donde los hombres negros solían ser los primeros en ser sacrificados cuando algo salía mal. Señor Vargas, continuó Sofía, ¿entiende la gravedad de esta situación? Estamos hablando de una posible suspensión sin sueldo mientras investigamos. Claro, respondió Aarón. Y supongo que la palabra de la señora Blanco se considera más fiable que la mía. Isidora se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de malicia. Aarón, ¿eres un buen empleado? Siempre lo has sido. Pero los hombres en tu situación a veces se confunden sobre los límites apropiados cuando están cerca de mujeres exitosas. Es comprensible, en realidad. La condescendencia en su voz fue como una bofetada. Aarón sintió esa sensación familiar, la misma que sentía cuando los asistentes sociales hablaban de gente como él, cuando los oficiales superiores del ejército cuestionaban su capacidad de liderazgo, cuando los profesores universitarios expresaban sorpresa por sus altas calificaciones. ¿Situación? Repitió Aarón suavemente. Bueno, ya sabe, padre soltero, viniendo de donde viene, trabajando aquí por nuestra buena voluntad. A veces las líneas se difuminan cuando hay diferencias significativas de estatus. El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía parecía incómoda, pero los abogados permanecían impasibles. Isidora, sin embargo, estaba claramente saboreando cada palabra, cada momento de humillación que creía estar infligiendo. Aarón pensó en Elías, que esa mañana le había preguntado porque parecía preocupado. «Papá, ¿estás bien? Siempre dices que las personas buenas ganan al final». Él había sonreído y le había prometido que sí, que las personas buenas siempre encuentran la manera. «Señora Blanco», dijo a Aarón finalmente, «¿puedo hacerle una pregunta?» La noche de la fiesta mencionó algo sobre su antigua asistente, Lina Kim. Dijo que ella había intentado jugar la carta racial cuando fue despedida. Isidora se tensó ligeramente. Eso no es relevante para esta discusión. Ah, pero yo creo que sí, porque Lina vino a verme la semana pasada. Ella está demandando a la empresa por discriminación racial. Al parecer tiene grabaciones muy interesantes de conversaciones que tuvo con usted. El rostro de Isidora perdió un poco de color, pero se recuperó rápidamente. Lina es una empleada descontenta que inventa historias. Nadie le creerá. Aarón volvió a sonreír. Esa misma sonrisa que contenía años de cuidadosa preparación. Puede que tenga razón en eso, señora Blanco. Al fin y al cabo, ¿quién creería la palabra de una mujer asiática frente a una ejecutiva blanca tan respetada como usted? La ironía no pasó desapercibida. Isidora se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa verbal, utilizando exactamente el mismo argumento que ahora se volvía contra ella. ¿Qué está insinuando?, preguntó Sofía. Aarón se levantó con calma. No insinuó nada. Solo observo que es interesante cómo ciertas personas dan por sentado que su palabra vale más que la de otras, basándose en, bueno, características que no deberían importar en un entorno profesional. Mientras salía de la sala, Aarón oyó a Isidora susurrar furiosamente con los abogados. Ella no tenía ni idea de que le había pasado los últimos 2 años documentando meticulosamente cada comentario cuestionable, cada microagresión, cada decisión discriminatoria que ella consideraba demasiado sutil como para ser notada. Cada palabra condescendiente que ella acababa de pronunciar había sido grabada por la discreta aplicación de su teléfono. Cada expresión de superioridad había sido capturada. Cada admisión implícita de prejuicio estaba ahora preservada digitalmente.
Lo que Isidora tampoco sabía era que Aarón no era un analista principal cualquiera. Tenía un máster en sistemas de información y había construido una red de contactos que incluía periodistas de investigación, abogados especializados en derechos civiles y activistas corporativos que vivían para exponer a ejecutivos como ella. Pero sobre todo, Isidora había cometido el error fatal de amenazar no solo su empleo, sino su capacidad para mantener a Elías. Y cuando amenazas al hijo de un hombre negro que ya lo ha perdido todo una vez y se ha reconstruido desde cero, despiertas una fuerza que no puede ser contenida ni controlada. Esa tarde, mientras Isidora celebraba con sus abogados lo que creía que era una victoria fácil, Aarón estaba en casa ayudando a Elías con la lección de matemáticas, planeando cuidadosamente cada movimiento de un juego que ella ni siquiera sabía que había comenzado a perder en el momento en que subestimó por completo la inteligencia y la preparación del hombre al que intentaba destruir. Isidora no perdió tiempo en consolidar su victoria. El martes, Aarón fue suspendido oficialmente sin sueldo por conducta inadecuada bajo investigación. El miércoles, ella distribuyó un memorándum confidencial a otros ejecutivos sobre mantener vigilancia con los empleados que puedan presentar comportamientos cuestionables. El jueves, Aarón recibió una carta formal de la empresa solicitándole que no entrara más en el edificio hasta nuevo aviso. Lo que Isidora no sabía era que Aarón había pasado los últimos 3 días no lamentándose, sino ejecutando la primera fase de un plan que llevaba meses desarrollando. Su primera llamada no fue a un abogado laboralista cualquiera, sino Catalina Rojas, una abogada especializada en discriminación racial que había construido su carrera destruyendo ejecutivos que se creían por encima de la ley. Aarón Vargas. La voz de Catalina sonó interesada cuando se identificó. Lina Kim me habló de usted. Ella dijo que podría tener información valiosa sobre ciertas prácticas en su empresa. Tengo más que información, doctora Rojas. Tengo pruebas. Durante la reunión en la oficina de Catalina, Aarón abrió su portátil y mostró archivos meticulosamente organizados. Hojas de cálculo detalladas que mostraban cómo los empleados negros y latinos recibían sistemáticamente evaluaciones inferiores, eran pasados por alto en los ascensos y se cuestionaba su trabajo con mucha más frecuencia que a sus compañeros blancos con un rendimiento inferior. Impresionante, murmuró Catalina examinando los datos. ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar todo esto? 2 años y medio, desde que me di cuenta del patrón. Aarón hizo clic en otra carpeta, pero eso no es lo mejor. Lo que apareció en la pantalla hizo que Catalina silbara en voz baja. Eran capturas de pantalla de conversaciones privadas del grupo de WhatsApp de los ejecutivos, mensajes de correo electrónico internos con comentarios racistas disfrazados de preocupaciones culturales y lo más devastador de todo, un audio de 23 minutos grabado durante una reunión ejecutiva en la que Isidora y otros discutían abiertamente cómo gestionar la diversidad sin comprometer los estándares. ¿Cómo has conseguido acceder a eso?, preguntó Catalina claramente impresionada. Aarón sonrió por primera vez en días. Digamos que cuando trabajas 7 años en ti antes de convertirte en analista, aprendes algunas cosas útiles sobre los sistemas corporativos, y cuando te excluyen sistemáticamente de las reuniones importantes, encuentras otras formas de mantenerte informado. Mientras tanto, Isidora estaba en su oficina celebrando con llamadas telefónicas a otras ejecutivas, presumiendo de cómo había manejado a un empleado problemático antes de que él se convirtiera en una responsabilidad mayor para la empresa. Ella no tenía ni idea de que cada palabra estaba siendo documentada por el sistema de vigilancia que Aarón había instalado discretamente meses antes. El problema con gente como él, dijo Isidora por teléfono a Laura Garmendia, directora de otra sucursal, es que no entienden los límites apropiados. Crecen pensando que merecen el mismo trato que las personas que realmente han construido algo en la vida. Al otro lado de la línea, Laura se rió. Al menos lo has resuelto antes de que intentara jugar la carta racial. Esos casos pueden arrastrarse durante años. Exacto. Por eso actué rápido. Un hombre negro soltero contra una mujer blanca respetada. Los tribunales pueden ser más sensibles hoy en día, pero la realidad es que la credibilidad sigue importando. Aarón escuchó cada palabra a través del sistema que había configurado. Cada comentario era transcrito automáticamente y marcado con la fecha y la hora. Isidora estaba cavando su propia tumba y ni siquiera se daba cuenta. Esa tarde Catalina llamó con noticias. Aarón, he conseguido algo interesante. El Departamento de Justicia está investigando prácticas discriminatorias en grandes corporaciones. Tu empresa está en la lista de empresas bajo escrutinio preliminar. ¿Eso significa? Significa que tus pruebas no solo ayudarán en un juicio laboral, pueden ser la pieza que faltaba en una investigación federal mucho mayor.
Mientras hablaba con Catalina, Aarón miró por la ventana de su sala, donde Elías hacía los deberes en la mesa de la cocina. Ella le había preguntado por qué papá estaba en casa entre semana y él había explicado que estaba resolviendo algunos problemas en el trabajo. «Todo irá bien, papá», le había preguntado ella con esa percepción aterradora que tienen los niños. «Sí, princesa. A veces la gente cree que puede ser mala con otras personas sin consecuencias, pero la verdad siempre sale a la luz al final». Elías sonrió y volvió a sus ejercicios de matemáticas, confiando en la promesa de su padre. Esa confianza era lo que alimentaba la feroz determinación de Aarón. No se trataba solo de él. Se trataba de crear un mundo en el que su hijo nunca tuviera que aceptar ser tratado como un ciudadano de segunda clase. «Catalina», dijo Aarón, volviendo al teléfono, «hay algo más que tengo que enseñarte». «¿Qué?» «La grabación de mi conversación con Isidora ayer. Todo ese numerito de ella sobre hombres como yo y diferencias de estatus. Está todo documentado, incluso la parte en la que admite que planeó esta situación desde el principio». Catalina se quedó en silencio por un momento. «Aarón, ¿entiendes lo que esto significa?» Significa que ella no solo está discriminando, está orquestando una conspiración para perjudicar a un empleado basándose en prejuicios raciales. Y ha sido tan estúpida como para admitirlo en una grabación. «Exacto. Y eso convierte un caso laboral común en un delito federal». Esa noche, mientras Aarón ayudaba a Elías con su lección de historia sobre los derechos civiles, ella hizo una pregunta que le dejó sin aliento por un momento. «Papá, ¿por qué algunas personas piensan que son mejores que otras solo por el color de su piel?» Aarón eligió sus palabras con cuidado. «A veces, Elías, las personas que nunca han tenido que luchar por nada piensan que su vida fácil significa que son especiales. Olvidan que todos somos iguales. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con personas así?» Aarón sonrió pensando en Isidora, celebrando una victoria que pronto se convertiría en su ruina total. Les demostramos que estaban equivocadas, con inteligencia, con pruebas y siempre haciendo lo correcto. Lo que Isidora tampoco sabía era que Aarón había pasado años construyendo una red de contactos que incluía periodistas de investigación, activistas de derechos civiles e incluso otros empleados de empresas similares que habían sufrido discriminación. Su suspensión le había dado tiempo para activar esa red de una manera que nunca podría haber hecho trabajando a tiempo completo. El viernes, mientras Isidora almorzaba en el restaurante más caro de la ciudad, celebrando con Laura Garmendia su eficiente gestión de recursos humanos problemáticos, Aarón estaba en una videoconferencia con representantes del Departamento de Justicia presentando pruebas que convertirían la vida de Isidora en una pesadilla legal de la que ella nunca despertaría. Por un momento, cuando Aarón apagó el ordenador tras la reunión, se permitió una sonrisa de satisfacción. No era una sonrisa de venganza, era la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado el momento perfecto para que prevaleciera la justicia. Un hombre que había aprendido que la paciencia y la preparación valían más que 1000 palabras airadas y que a veces la mejor respuesta a la injusticia es dar suficiente cuerda para que los injustos se cuelguen solos. El lunes comenzó con normalidad para Isidora. Café premium. Reunión ejecutiva a las 9, almuerzo con inversores a las 12. Ella estaba revisando presentaciones cuando Sofía, de Recursos Humanos, apareció en su puerta con una expresión que Isidora nunca había visto antes. Una mezcla de pánico e incredulidad. «Isidora, tenemos un problema muy grave». «¿Qué pasa ahora?» Aarón ha contratado a algún abogado barato para armar jaleo. Sofía cerró la puerta y se acercó a la mesa. «El FBI está en el edificio. Quieren hablar contigo sobre prácticas discriminatorias sistemáticas». A Isidora se le heló la sangre. «¿De qué estás hablando?» «Hay una investigación federal en curso. Al parecer, alguien ha proporcionado pruebas exhaustivas de discriminación racial en la empresa. Conversaciones grabadas, correos electrónicos internos, datos de recursos humanos manipulados». Sofía hizo una pausa al ver cómo se le iba el color de la cara a Isidora. «Tu nombre está en el centro de todo». En ese momento se abrió la puerta y entraron 2 agentes federales, seguidos por el director general de la empresa, el señor García, que parecía haber envejecido 10 años desde la mañana anterior. «Señora Blanco», dijo el agente principal mostrando su identificación. «Soy el agente especial Castro del Departamento de Justicia. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus prácticas de gestión». Isidora intentó mantener la compostura, pero le temblaban ligeramente las manos. «Por supuesto, pero no entiendo por qué sería necesario». Empezando por esta conversación, el agente reprodujo un audio en su tableta.
La voz de Isidora resonó claramente en la sala. El problema con gente como él es que no entienden los límites apropiados. Crecen pensando que merecen el mismo trato que las personas que realmente han construido algo en la vida. El rostro de Isidora se quedó sin color. Eso está sacado de contexto. Yo estaba hablando de... Y aquí está. Otro audio comenzó a sonar. Un hombre negro soltero contra una mujer blanca respetada. Puede que los tribunales sean más sensibles hoy en día, pero la realidad es que la credibilidad sigue importando. El señor García se levantó bruscamente. Isidora, por el amor de Dios, dime que no dijiste eso. Pero lo peor aún estaba por llegar. El agente deslizó una pila de documentos por la mesa. Estas son transcripciones de sus conversaciones telefónicas de los últimos 6 meses, todas obtenidas legalmente mediante una orden judicial basada en una denuncia detallada de discriminación sistemática. Isidora hojeó los papeles con creciente horror. Cada comentario racista, cada decisión discriminatoria, cada conversación en la que ella revelaba sus verdaderos prejuicios, estaba allí documentado con fecha, hora y contexto. ¿Quién ha proporcionado esto? El señor Aarón Vargas, junto con pruebas de que usted orquestó una acusación falsa contra basada exclusivamente en prejuicios raciales. El agente mostró más documentos, incluidos registros del sistema de seguridad que muestran que usted misma tomó esa foto comprometida en su casa 3 horas después de que Aarón la dejara a salvo. La revelación golpeó a Isidora como un rayo. Aarón lo había documentado todo, cada movimiento, cada conversación, cada momento de la noche anterior. Las cámaras de seguridad de su propio edificio mostraban claramente la marca de tiempo de las fotos que ella había utilizado como prueba. Además, continuó el agente, tenemos registros de que accedió ilegalmente al sistema de recursos humanos para alterar las evaluaciones de rendimiento de los empleados negros y latinos, reduciendo sus calificaciones para justificar la denegación de ascensos. El señor García se levantó con la voz temblorosa de rabia. Isidora, has comprometido a toda la empresa. Nuestros contratos gubernamentales, nuestra reputación, lo has arruinado todo. Puedo explicarlo. No hay explicación posible. El director general se volvió hacia los agentes. Está despedida con efecto inmediato. La empresa cooperará plenamente con la investigación. En ese momento, Isidora se dio cuenta del alcance total de su ruina. No era solo el trabajo. Los agentes le explicaron que se enfrentaría a cargos federales por conspiración para violar los derechos civiles, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Su carrera ejecutiva había terminado para siempre. Fuera del edificio ya se estaba formando una multitud de periodistas. Alguien había filtrado la historia a la prensa y el nombre de Isidora Blanco estaba siendo asociado con la discriminación racial en todas las redes sociales. Mientras tanto, Aarón recibió una llamada de Catalina Rojas. Aarón, se acabó. Ella lo ha perdido todo. Su trabajo, su reputación y probablemente irá a la cárcel. Pero hay algo más. La empresa quiere llegar a un acuerdo generoso para evitar un juicio más largo. ¿Qué tipo de acuerdo? Reincorporación inmediata, ascenso a gerente principal, una indemnización sustancial y quieren que dirija su nuevo programa de diversidad e inclusión. Aarón miró por la ventana, donde Elías jugaba en el jardín, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar por completo. Y Isidora Blanco nunca volverá a trabajar en una gran empresa. El escándalo es ahora de ámbito nacional. Ella se ha convertido en el símbolo de todo lo que está mal en el mundo corporativo. Cuando Elías entró corriendo preguntando si papá estaba feliz porque le estaba sonriendo, Aarón lo levantó en brazos. Lo estoy, princesa. Se ha hecho justicia. Lo que Isidora descubriría en las próximas horas era que Aarón había pasado años construyendo no solo pruebas, sino una red de aliados que incluía a otros empleados discriminados, periodistas de investigación e incluso algunos ejecutivos progresistas dentro de la propia empresa que estaban hartos de gente como ella. Ella había subestimado por completo no solo su inteligencia, sino también su paciencia, su preparación y su profundo conocimiento de cómo funcionaba realmente el sistema. Aarón nunca buscó venganza, buscaba justicia, y la diferencia entre ambas cosas ahora se estaba demostrando de forma devastadora. Mientras Isidora empacaba sus pertenencias personales bajo la mirada de los guardias de seguridad, una pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo un simple analista había orquestado su destrucción tan completamente? La respuesta llegaría al día siguiente, cuando ella descubriría que ese simple analista se había convertido en el nuevo director de diversidad de la empresa, con un presupuesto de millones de dólares para garantizar que casos como el suyo nunca volvieran a ocurrir.
6 meses después, Aarón Vargas estaba sentado en su nueva oficina en la planta 22 con vistas panorámicas de la ciudad, revisando los informes del programa de diversidad que ahora dirigía. Como director de inclusión y diversidad de la empresa, él supervisaba un presupuesto anual de $3 millones y un equipo de 15 personas dedicadas a garantizar que casos como el de Isidora nunca volvieran a ocurrir. La ironía era deliciosa. La misma empresa que casi lo despide por acusaciones falsas, ahora le pagaba $200,000 al año para prevenir exactamente el tipo de discriminación que Isidora había practicado sistemáticamente. Elías corría por la nueva oficina, impresionado por las enormes ventanas y la mesa interactiva que Aarón usaba para las presentaciones. «Papá, ahora eres el jefe». «Algo así, princesa. Ahora papá ayuda a la empresa a ser más justa con todas las personas». Esa tarde, Catalina Rojas llamó con novedades sobre Isidora. «Aarón, tienes que saber que la han condenado a 2 años de prisión federal por violación de los derechos civiles. Además, ninguna empresa importante la contratará. Se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo no se debe gestionar a las personas y económicamente, completamente arruinada. Perdió su casa, tuvo que vender su coche y está viviendo con su hermana en otro estado. Las demandas civiles que otros empleados presentaron contra ella personalmente la dejaron sin nada». Aarón no sintió satisfacción vengativa, solo una profunda sensación de justicia. Isidora había pasado años usando su poder para humillar y perjudicar a personas que consideraba inferiores. Ahora estaba viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Sofía, de Recursos Humanos, apareció en la puerta con una pila de currículos. «Aarón, tenemos 50 candidatos para los nuevos puestos del programa. Entre ellos hay varios que han sido discriminados en otras empresas y están buscando una segunda oportunidad». «Perfecto, démosles las oportunidades que se merecen». El programa que Aarón había desarrollado se convirtió en un modelo nacional. Empresas de todo el país enviaban representantes para aprender sus metodologías de inclusión. Él había transformado su experiencia personal con la discriminación en una experiencia que beneficiaba a miles de personas. Durante la primera conferencia nacional que organizó, Aarón subió al escenario ante 500 ejecutivos de recursos humanos. «Hace 1 año yo era solo un analista acusado falsamente por una superiora que creía que el color de mi piel definía mi competencia. Hoy estoy aquí para garantizar que ningún empleado pase por lo que yo pasé». El público se puso en pie y aplaudió. En los primeros meses de su programa, la empresa había ascendido a 17 empleados negros y latinos que estaban siendo sistemáticamente ignorados. Había contratado a 43 nuevos talentos diversos y había implementado políticas que se convirtieron en un referente en el sector. Mientras tanto, Isidora Blanco trabajaba en un centro de atención telefónica en una pequeña ciudad, ganando $16 la hora, menos en un mes de lo que solía ganar en un día como ejecutiva. Sus antiguos compañeros ejecutivos la evitaban por completo, temiendo cualquier asociación con su nombre mancillado. Ella había intentado demandar a Aarón por conspiración para perjudicar su carrera, pero el caso fue desestimado sumariamente cuando los abogados presentaron todas las pruebas de discriminación que ella había practicado a lo largo de los años. El juez comentó que era particularmente irónico que alguien condenado por discriminación racial intentara victimizarse ante su propia víctima. En casa, Elías ayudaba a Aarón a organizar las fotos de su ceremonia de entrega del Premio al Ejecutivo del Año en Diversidad e Inclusión. «Papá, tenías razón. Las personas buenas realmente ganan al final». «Sí, princesa, pero lo importante es que ganamos haciendo lo correcto, no siendo como las personas que intentaron perjudicarnos». Esa noche, Aarón recibió un mensaje de Lina Kim, la antigua empleada asiática que había sido despedida por Isidora. «Aarón, he conseguido un trabajo increíble en una empresa que valora la diversidad, en gran parte gracias a tu programa que ha servido de ejemplo. Gracias por convertir nuestro dolor en progreso». Cada semana llegaban mensajes similares de personas que habían sufrido discriminación y ahora encontraban oportunidades gracias a los cambios que Aarón había implementado en el mundo empresarial. Su historia se había difundido por Internet, inspirando a otros a documentar y combatir los prejuicios en sus propios entornos laborales. Lo más satisfactorio era saber que Isidora lo veía todo desde lejos, impotente para interferir, viendo cómo el hombre al que ella intentó destruir se convertía en una fuerza transformadora en el mismo sistema que ella había corrompido con sus prejuicios. Durante una entrevista para una revista nacional, el periodista le preguntó a Aarón cómo se sentía respecto a la venganza contra Isidora. «No fue venganza», respondió Aarón con calma. «Venganza sería intentar perjudicarla personalmente.
Lo que hice fue utilizar su propia injusticia como combustible para crear un sistema mejor. La mejor respuesta al prejuicio no es más prejuicio, sino construir algo que haga imposible que personas como ella perjudiquen a otras en el futuro. Un año después, Aaron fue ascendido vicepresidente de Cultura Organizacional, convirtiéndose en una de las personas negras más jóvenes en ocupar un cargo ejecutivo en la empresa. Elías, ahora con 9 años, asistía a una escuela privada pagada por la empresa y hablaba con orgullo de su papá, que arregla empresas en quiebra. Isidora, por su parte, se había mudado a otro estado tras cumplir su condena, tratando de reconstruir una vida lejos del escándalo que ella misma había creado. Pero Internet tiene buena memoria y su nombre seguía asociado a la discriminación racial cada vez que alguien buscaba información sobre ella. La historia se difundió tanto que se convirtió en un documental de Netflix sobre la discriminación en el ámbito empresarial con Aaron como consultor principal. El título era irónico, la ejecutiva que se destruyó a sí misma, como los prejuicios provocaron su propio fin. Aaron aprendió que la verdadera victoria no estaba en destruir a Isidora Blanco, sino en utilizar su experiencia para garantizar que futuras Isidoras nunca pudieran volver a utilizar sus prejuicios para perjudicar a personas inocentes. Él había transformado una injusticia personal en una fuerza de cambio que beneficiaba a miles de personas. Si alguna vez has sufrido prejuicios o injusticias, ¿qué pasos has tomado para combatirlos?